Hola, buenos días chicos, ¿cómo estáis? Bueno, es una situación un poco extraña, pero tenemos que hacer todos un esfuerzo y vamos a continuar estudiando. Evidentemente, el mundo no se acaba aquí, el mundo no se para aquí y estáis en casa y estáis obligados a estudiar. En español decimos, no hay mal que por bien no venga. Así que lo que vamos a hacer es continuar nuestros cursos, lo que pasa es que los vamos a continuar online, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es sesiones en las que yo voy a estar explicando lengua, voy a estar explicando literatura y voy a estar explicando también historia, evidentemente. Vamos a empezar por literatura, ¿de acuerdo? Que todavía no lo hemos empezado. Es uno de los temas obligatorios en el examen y vale 2 puntos, por lo tanto tenemos que saberla. Esto es como en historia, tenemos que memorizar, ¿de acuerdo? No son preguntas tipo test. Entonces, vamos a tener que hacer una serie de temas con los cuales empezamos hoy. Bueno, supongo que Bushra os ha enviado ya, desde la administración, ya os ha enviado esto que tengo aquí, ¿de acuerdo? Vale, no sé si se ve bien. Bueno, el caso es que esto va a ser nuestra pizarra. Entonces, mi consejo es que si podéis lo imprimáis, ¿de acuerdo? O si no, si tenéis vuestro teléfono y tenéis el ordenador, ¿de acuerdo? Estéis mirando lo que pone en el cuaderno y después me estéis escuchando a mí. Esa es una opción mala. ¿Cuál es la mejor opción? La mejor opción es imprimirlo, ¿de acuerdo? O escribirlo. Escribirlo es todavía mejor. Lo escribís, ¿de acuerdo? Y así podéis seguir la clase tranquilamente. Bien, el primer tema se llama el modernismo. El modernismo es un movimiento literario, ¿de acuerdo?, que se une normalmente a otro movimiento que se llama la generación del 98. Modernismo, generación del 98. Bueno, pues esto es un poco como en esta época, ¿de acuerdo? Es decir, ellos acababan de terminar un siglo, el siglo XIX, y empezaban el siglo XX y no estaban muy contentos. Entonces, lo que pretenden es cambiar el mundo. ¿Pero es fácil cambiar el mundo? No es fácil cambiar el mundo, ¿de acuerdo? Por muy buenas ideas que tenga, no es fácil cambiar el mundo. Pero sí pueden escribir para intentarlo. Entonces vamos a tener dos tipos de escritores, dos grupos de escritores. Los primeros se llaman los modernistas. ¿Quiénes son los modernistas? Bueno, pues los modernistas son una serie de escritores que van a escribir para evadirse. ¿Qué quiere decir evadirse? Bueno, pues es un poco como la situación de ahora, ¿de acuerdo? Es decir, tú no puedes salir de casa, están pasando cosas terribles en el mundo, ¿de acuerdo? Pero tú no quieres pensar en ello. Entonces, ¿qué vas a hacer? Te vas a construir un mundo de fantasía. Y en ese mundo de fantasía, ¿de acuerdo?, ¿quién va a caber? Bueno, pues va a caber solo aquello que sea bello, exquisito, maravilloso. Los príncipes, las princesas, los dragones, el caballero andante, ¿de acuerdo? Es un mundo en el que todo es bello. Hay colores como el carmesí, el rosa, ¿de acuerdo? Vamos a tener una serie de elementos relacionados con el sexo, ¿de acuerdo? Pero no el sexo vulgar, el sexo sucio, no. El sexo exquisito, refinado, decadente, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener una serie de cosas, una serie de elementos relacionados con la belleza. ¿Cómo lo tengo escrito en el cuaderno? Bien, el modernismo es parte de la generación de fin de siglo. Eso lo encontráis arriba, ¿de acuerdo? Dice que forma parte de un mismo grupo renovador de la literatura, ¿de acuerdo? No son dos grupos completamente distintos, modernismo y generación del 98. Entre ellos se conocen, se admiran, se respetan, ¿de acuerdo? Van a reaccionar contra el movimiento anterior. El movimiento anterior se llama el realismo y el realismo era lo contrario, el realismo era vulgar, era un poco mediocre, era escribir la vida de la gente normal, ¿comprendéis? Bien, ¿qué van a hacer tanto el modernismo como la generación del 98?
Bueno, pues lo que van a hacer es renovar la literatura. Van a renovar la literatura, ¿de acuerdo? Bien, el primer autor que tenemos se llama Rubén Darío. El modernismo nace en Hispanoamérica y es allí donde va a tener los mejores escritores. ¿Por qué lo estudiamos en la literatura española? Bueno, pues porque Rubén Darío vivió mucho tiempo en España, tuvo muchos amigos españoles e influyó muchísimo en la literatura americana, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener que tanto Rubén Darío, ¿de acuerdo?, con libros como Azul o con libros como Prosas profanas o con libros como Cantos de vida y esperanza, ¿de acuerdo?, va a renovar completamente la literatura. Rubén Darío era un hombre que decía que no le gustaba ni el tiempo ni la época que le había tocado vivir. Era un hombre cosmopolita, había vivido en muchas ciudades, era un diplomático, ¿de acuerdo? Y Rubén Darío va a escribir libros exquisitos que nos hablan de cosas maravillosas. Luego os voy a poner como ejercicios que leáis 2 o 3 poemas de Rubén Darío, ¿de acuerdo? De Rubén Darío. Son muy bonitos, muy fáciles de entender y casi parece que sus poemas son música, ¿de acuerdo? He escrito también que otros autores importantes se llaman Vallejo Nájera, que ahí no está, y José Martí. José Martí, vamos a hablar de él después, en historia también, porque José Martí fue el padre del independentismo cubano. El otro día en historia os dije que las colonias van a hacer guerra, ¿de acuerdo?, y se van a emancipar o independizar todas salvo 3. Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Bueno, pues el cubano José Martí va a ser muy importante en la historia y va a ser muy importante en la literatura. Pero no lo estudiamos, nosotros solo estudiamos a Rubén Darío. Bien, características de Rubén Darío. Bueno, lo tenéis en las características del primer modernismo. Aquí tengo primer modernismo que dice lo siguiente: es sensual, sensorial, exótico, colorista, fantasía, imaginación, evasión, escapismo. Uno por uno. Sensual, ¿de acuerdo?, es todo lo que tiene que ver con tocarse, besarse, abrazar, ¿de acuerdo? Tiene que ver un poquito con el sexo, ¿de acuerdo? Pero es más class, es más exquisito, ¿de acuerdo? Más refinado. Vale. Tenemos un ejemplo de eso, lo tenéis al final del todo en la prosa modernista de Valle Inclán, ¿de acuerdo? Ahí pone refinado, elegante, decadente, y su principio, que se dice en francés, es épatele bourgeois. Bien, aquí tenemos 4 libros que se llaman las 4 sonatas. Una característica que se me ha olvidado y la voy a escribir también, ¿de acuerdo?, es la música, la musicalidad y ritmo. No lo había puesto, lo estoy escribiendo. Y ritmo, ¿de acuerdo? La palabra sonata es un tipo de música, ¿de acuerdo? Es un tipo de canción. Bueno, pues las sonatas son 4 historias de amor del mismo protagonista, que se llama el Marqués de Brandovin. Son 4 historias de amor, Shumaharam, ¿de acuerdo? Son 4 historias que Valle Inclán escribe, pues eso, como Rubén Darío, construyendo un mundo, ¿de acuerdo? Un monde merveilleux, un monde magique, où personne peut te toucher, tu vois. Ok, donc aquí los tenemos, la prosa modernista, ¿de acuerdo? Eso es lo que quiere decir la sensualidad, lo relacionado con el sexo. Bien, sensorial es que a los modernistas les importan los sentidos, lo que ves, lo que oyes, lo que hueles, lo que gustas, lo que tocas, ¿de acuerdo? Bueno, ahora lavándose las manos, ya sabéis. Vale, pues esto es lo que tenemos. Es decadente, es fastuoso, es irónico, es exquisito. Ese es el modernismo, ¿de acuerdo?, de esta primera etapa. Entonces, sensual, lo que tiene que ver con el sexo. Sensorial, con los sentidos. Exótico, exotique. Bueno, pues les encanta China, les encanta el lejano oriente, les gusta la Edad Media, les gustan las princesas, los castillos. ¿Por qué? Porque todo eso es exótico y porque todo eso te permite
partir, ¿de acuerdo? Viajar. Colorista, les encantan los colores, pero no los colores normales. Ellos siempre tienen un nombre raro. A ver si encuentro alguno. Vale, por ejemplo, este color, ¿de acuerdo? Este color azul, ellos nunca le van a llamar azul. Le pueden llamar azul, le pueden llamar agua marina, le pueden llamar turquesa, turquoise. Al rojo, ¿de acuerdo? No le llaman rojo, le llaman ciclamen, le llaman escarlata, ¿de acuerdo? Entonces, les gustan las palabras exóticas, sugerentes, ¿de acuerdo? Que te lleven a otro mundo que sea wow, ¿de acuerdo? Mucho más lejano. Vale. ¿Qué más tenemos? La fantasía, ya lo hemos dicho. El poema que os voy a poner como ejercicio se titula La princesa está triste y es como un cuento de hadas, un conte de fées. Hay una princesa muy guapa, hay un palacio, hay un príncipe, hay un Pegaso, que es un caballo que tiene alas, hay una hada madrina, avec la baguette magique, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es fantasía, utilizan evidentemente la imaginación. ¿Y para qué? Para evadirse, se partirlo en la tête, ¿de acuerdo? Aparte de eso, son poemas que tienen ritmo y que tienen musicalidad. Su símbolo es el cisne. ¿Conocéis el cisne? Cygne, avec le queue hyper longo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es un animal bello, es un animal hermoso, es un animal increíble, ¿de acuerdo? Bueno, este es el primer modernismo. El segundo modernismo es el que triunfa en España. El primero sería en Sudamérica y el segundo modernismo es más español. Lo estoy anotando. Español, el primero es más bien en hispanoamericano. Bueno, estoy haciendo breves anotaciones. Si nos mando una segunda foto, ¿de acuerdo? Vale, el segundo no es tan superficial, no es tan wow, ¿de acuerdo? Es más intimista, intimista es intime, lo que te viene del corazón. C'est plus sincero, sí, es más sincero. No es tanta princesa, ni tanto diamante, je sais pas quoi, ¿de acuerdo? Bueno, aquí lo tengo escrito más melancólico, mélancolique, tristesse, profundo, intimista, intime, ¿de acuerdo? Y es más sensitivo que sensorial. Sensorial es esto y sensitivo es esto, el corazón, ¿de acuerdo? Los autores son Manuel Machado y Antonio Machado, son hermanos, que escribirán los dos. Uno es mucho más conocido, Antonio Machado, y el otro es mucho menos, pero los dos son autores de mucha calidad, ¿ok? ¿Qué más? Antonio Machado, tenéis que aprender una obra muy importante, ¿de acuerdo? Las obras importantes os las voy a poner, no lo he puesto, lo voy a marcar con un simbolito, ¿de acuerdo? Se titula Soledades, Galerías y otros poemas. Es el único libro de Antonio Machado que es el modernismo, porque después Antonio Machado se va a pasar a generación del 27, ¿de acuerdo? Bueno, y el otro que tenemos que estudiar es Valle Inclán, ya lo dijimos. Los poesías prosa escribe 4 novelas que se titulan las sonatas: sonata de primavera, de estío es verano, la sonata de otoño, y de invierno, ¿de acuerdo? Están protagonizadas por un Don Juan, por un seductor, Melmoth.